y todos ustedes. Bueno, muy buenos días nuevamente tengan todas y todos ustedes. Estamos aquí en el Congreso del Estado de Jalisco hablando de un tema que sin duda es un asunto de vital importancia para las personas de este estado. Una rueda de prensa titulada "Cada día cuenta, cada vida importa". El pasado, en semanas pasadas, a través del Congreso del Estado de Jalisco, presentamos un exhorto al Congreso de la Unión, específicamente a la Secretaría de Salud, a la COFEPRIS, para reducir un tema que es de vital importancia para las personas que tienen enfermedades sanguíneas, como la más conocida, el tipo de leucemia. Hablando desde el punto de vista personal, hace 7 años yo fui diagnosticado con leucemia mieloide aguda, y gracias a un diagnóstico oportuno y un tratamiento a tiempo, estamos aquí el día de hoy pudiendo hablar por las miles y miles de personas que padecen esta enfermedad en este país y en todas las latitudes de este planeta. A raíz de esta enfermedad me fui sensibilizando a través de estos temas y platicando con los actores correspondientes. Murillo, director de NMDP México. Bienvenido, licenciado. Y también se encuentra con nosotros el doctor Oscar González Ramella, especialista en oncología pediátrica de OncoKit. Bienvenido, doctor. Como lo decíamos, la explicación del exhorto es afectar a través de artículo 121 del reglamento en materia de disposición de órganos y tejidos y células humanas, que es evidentemente responsabilidad del Congreso de la Unión, y que exhortar a la Secretaría de Salud, exhortar a la COFEPRIS a que dentro del marco jurídico vigente reduzcan los términos en materia de espera para poder importar y exportar este tipo de temas. Adelante, licenciado. Hola, buenos días a todos, muchas gracias.
Y bueno, les quería compartir un poquito, como dice el diputado Omar, actualmente hay ciertos trámites ante COFEPRIS, para ser específica el 01. Me gustaría compartir el uso de la voz con el doctor Juan Antonio Flores, que también nos dará un poco más el contexto al respecto. Adelante, doctor. Muchas gracias. Hoy más de 75 enfermedades de la sangre y otras pueden ser beneficiadas por un trasplante de células madre o un trasplante de células hematopoyéticas. Como ya se comentó, la rueda de prensa cada día cuenta. Estamos invitando a las autoridades para que ese tiempo se reduzca y podamos salvar más vidas. Solo 30% de los enfermos van a tener al interior de su familia láser. En México. Tenemos un déficit muy importante. En México se requieren entre 6 y 7 mil trasplantes de médula ósea por año para poder beneficiar sobre todo a jóvenes, niños y niñas, que son los que más padecen este tipo de patologías y que se pueden beneficiar o curar en muchas ocasiones por un trasplante de médula ósea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le pasamos el uso de la voz al licenciado Sergio Medrano Murillo. Adelante, licenciado. Muchas gracias por el espacio y comentarles, NMDP México somos una organización sin fines de lucro y estamos enfocados a conectar a pacientes con alguna enfermedad en la sangre que no encuentran un match genético en su familia. Los conectamos con donadores internacionales y nacionales para que puedan llevar a cabo su tratamiento, ¿no? Solamente el 30%, lo que mencionaban anteriormente, el 30% de los pacientes que entran a un trasplante de células madre o médula ósea lo consiguen su familia, el 70% necesita de la buena voluntad de un donador internacional o nacional que no lo conoce, que no es de su familia, para poder salvar su vida. Y actualmente, ya también comentaron algunos datos importantes, 200,000 potenciales donadores mexicanos ya registrados en la base mundial. NMDP cuenta con una base mundial de 42 millones de personas de 41 países del mundo registrados. Eso quiere decir que pone a la disposición de los pacientes mexicanos, de los doctores tratantes y de los centros de trasplante mexicanos esta base de datos para poder localizar y encontrar un donador que ya nos encontró en la familia del paciente. También es importante mencionar que solamente el 10% de estos pacientes mexicanos que necesitan un trasplante de células madre para sobrevivir llega a trasplante. Quiere decir que el 90% no consigue llegar a un trasplante, ¿no? Este número es importante. Y también mencionar que actualmente NMDP, como organización sin fines de lucro, lleva alrededor de 120 trasplantes facilitados en México, con el apoyo de todos los centros, nuestros centros de apoyo de recolección de células y los centros de trasplante que son aliados a NMDP México. De los 60 que mencionaban anteriormente, 24 ya son de la red de NMDP
México. Esto quiere decir que a estos 24 centros de trasplante los podemos apoyar con becas económicas para que sus pacientes logren ese trasplante. El trasplante es un procedimiento que no es barato y recolectar células en cualquier parte del mundo, en centros privados del mundo, y traerlas a México, internarlas a México, es el costo alrededor de $1 millón, más o menos. Esto lo que hacemos en MDP México con estas becas es apoyar a centros de trasplante públicos, sobre todo, que son con pacientes que no tienen algún alcance económico para lograr esta parte. Los apoyamos con este tipo de becas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que puedan llegar a tener el trasplante, el tratamiento que necesitan para salvar su vida. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Ahora otorgamos el uso de la voz al doctor Óscar González Ramella con el enfoque de trasplante pediátrico. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, a ustedes medios por estar aquí. Debemos recordar algo, y esto hay que estarlo recordando día con día, que el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en nuestro país y la primera de 4 a 8 años. O sea, solamente los accidentes están arriba de cáncer infantil, y debemos recordar también que estos pequeños que se nos van, muchos de ellos no se nos irían con un trasplante de médula ósea. Yo y mi grupo tuvimos la oportunidad en el 2003 de hacer el primer trasplante de médula ósea en el occidente del país, y me ha tocado vivir la historia en estos 27 años de lo que ha ocurrido. Afortunadamente estamos mucho mejor. Cuando uno oye las cifras de 1.700 trasplantes, se aplaude. Sin embargo, debemos recordar que el índice de trasplantes por cada 100.000 habitantes en México sigue estando muy por abajo. Uruguay, Colombia, Argentina y Brasil están muy por arriba de nosotros. Entonces todavía se nos están yendo muchísimos pacientes pediátricos y adultos que no podemos trasplantar. Y lo que queremos hacer, y de verdad tenemos que seguir luchando, es que los trámites, la economía y las voluntades cada vez sean mejores para poder traer las células, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Lo que ustedes difundan y lo que la gente escuche es muy importante para saber que debemos de tener más donantes y movilizar mucho más rápido nuestras células para que estos pacientes puedan salir adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Voz al coordinador y presidente de la Comisión de Salud, José Luis Tostado. Muchas gracias, muy buenos días a quienes nos acompañan presencialmente, a quienes nos acompañan a través de los medios que dan transmisión a esta reunión. Hablaré primero de lo obvio para luego ir como a lo importante, digamos. Evidentemente, desde la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso del Estado, no solo apoyamos la propuesta que presenta mi amigo Omar Cervantes en el Pleno, sino que creemos que estas son las causas a las que hay que darles visibilidad y atención, y por eso agradecer a los compañeros de los medios de comunicación que están ahora aquí con nosotros. El Congreso es mucho más que el debate político o el debate de los temas polémicos, importantes, pero polémicos de la agenda del día a día. Exhortos como el que presentó el diputado Omar Cervantes, mi amigo Omar, son cosas que nos enorgullecen. Y debo decir algo, contrario a muchos otros temas de coyuntura o de discusión que se dan para llegar temas que se presentan en el Pleno, cuando Omar hace esta propuesta y toca base con todos y cada uno de los diputados del Congreso de Jalisco, todos unánimemente, sin regatear ni media coma del exhorto, deciden acompañar la propuesta de Omar y ratifican su compromiso de instar al gobierno federal, porque también hay que decirlo, esto es una competencia del gobierno federal, instar al gobierno federal a que se tome en cuenta, que se valore esta necesidad de acortar los tiempos, de darle una visibilidad a un compromiso. Y aquí también hago una reflexión, porque además en el occidente del país hay muy buena medicina, es decir, tenemos las condiciones, tenemos la cultura
para poder avanzar en este tipo de temas, no solo en darles visibilidad, sino tratar de incidir en la medida que nuestras facultades desde un Congreso local pueden y deben hacer con este tipo de causas y compromisos. Insisto, destacable en estos momentos de la legislatura que la propuesta fue absolutamente apoyada, que es una propuesta aplaudida hacia el interior del trabajo interno del Congreso, porque estamos convencidos que estos son los temas donde también hay que meternos y hay que exhortar y hay que tratar de incidir en lo que nos corresponde, lo que nos alcance y más allá de lo que nos alcance en estos temas de verdad importantes para la salud de todos. El dato que el doctor Óscar González Ramella comenta, creo que nos debiera dejar frío a todos, que esta sea la segunda causal de mortandad de nuestros niños. Creo que es un tema que nos debe de ocupar, que nos debe de concientizar la importancia de tener este tipo de propuestas, este tipo de presentación. En verdad, gracias a quienes nos acompañan el día de hoy para dar estas consideraciones sobre la propuesta de Omar. Insisto, desde la comisión, claro que tendrán todo el apoyo, estamos convencidos que cada vida cuenta porque cada vida importa, y en este sentido aprovecho para hacer una nueva invitación a nuestros compañeros del Congreso, compañeros diputados, que insisto, todos están apoyando esta propuesta, a que cada quien desde nuestro espacio, no solo desde la comisión, y no porque no se vaya a hacer desde ahí, desde nuestro espacio de acción, de concientización, de diálogo con la sociedad, darle visibilidad a estos temas y el compromiso que será lo que nos permita, en todo caso, que las autoridades federales compartan nuestras inquietudes, valoren lo que estamos poniendo en la consideración de esta mesa, y luego a partir de ahí se logren cambios, al margen de aquellas iniciativas que podamos desde el Congreso local también generar y promover con relación a este tema y a muchos otros temas de salud que están ahí. Ahora está el debate que si la comida chatarra en las escuelas, no es un debate menor, pero insisto, hay otros temas como este que requieren una atención, una visibilización, y donde podemos hablar además de resultados probados y comprobados del éxito de este tipo de tratamientos. Y en este sentido, mi amigo Omar es un paciente, digamos, presumible de las consecuencias de la atención oportuna y profesional, de lo que él mismo dio cuenta en su reflexión en el Pleno, y de lo que seguramente nos podrá compartir lo que considere necesario. Finalmente, reiterarle mi agradecimiento a los doctores Juan Antonio Flores, al doctor Oscar González, a la licenciada Carla Daniela Flores y a Sergio Medrano por acompañarnos en este espacio de presentación a la opinión pública. Reiterar una vez más mi agradecimiento a los medios que nos acompañan en este breve encuentro, pero muy importante para los efectos de lo que estamos buscando en relación al éxito y al seguimiento que vamos a dar al exhorto que presentó Omar Cervantes. A todos muchas gracias y muy buen inicio de semana. Muchas gracias, coordinador y presidente de la comisión. Si me permiten hacer una pequeña reflexión. O sea, me parece que lo que dice el coordinador Tostado es una parte fundamental. O sea, los políticos en la vida nos debemos de basar en el principio de la utilidad, y cada causa o cada acción que cometemos tiene que ser útil para las y los ciudadanos. Y el hablar de temas que tienen que ver con enfermedades de cáncer en la sangre o cualquier otro tipo, que ya será seguramente temas a tratar en la comisión y en el pleno de este Congreso del Estado de Jalisco, pues me parece que no es cosa menor, que nos debemos de poner de acuerdos, que debemos de pasar a que la salud no solamente sea un derecho, sino que sea una garantía, y que de manera permanente luchemos todos los días para tener un país más equitativo y sobre todo un Estado que, si es ejemplo de la medicina, también tiene que ser ejemplo de políticas públicas y de acciones a destacar y a señalar de cuando los temas están llevando a cabo de la manera adecuada, y me parece que este es el primer caso. Yo agradecer la presencia, gracias Tony, tú sabes que contigo estoy agradecido de vida, pero hoy te estoy agradecido una vez más por poner en el punto, en el ojo
este tema tan importante de los trasplantes de médula. Gracias a todos los acompañantes de esta rueda de prensa, porque me parece que todos ustedes son luchadores incansables para garantizar que las personas tengan las mismas posibilidades en todo momento, y me parece que es un asunto que no debemos de dejar de lado para que este Congreso siga avanzando y para que la vida y la salud de Jalisco siga siendo un asunto a presumir. No, yo sin más quedaría abierto a preguntas y respuestas de los medios de comunicación para poder dialogar acerca de este exhorto y posiblemente una construcción de una agenda en materia de trasplantes en este estado. Muchas gracias. Me gustaría saber por qué es importante que el permiso se expida rápido. ¿Cuál es la importancia o qué pasa en los pacientes que pierden esa oportunidad si el permiso se retrasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Y también por otro lado entender si en otros lados del mundo sucede esta situación o nada más aquí, y cómo nos pone eso con respecto a otros países en términos. Sí, gracias por la pregunta. La leucemia, que es la principal causa de trasplantes, o la primera razón del por qué hacemos trasplantes, son enfermedades que van muy rápido. Esperar más de 60 días por un permiso de importación o exportación de células representa que el paciente va a recaer, es decir, que su enfermedad va a regresar. Más o menos el tiempo que tenemos de vigencia para un enfermo es de entre 3 y 4 semanas en lo que logramos controlar la enfermedad. Más de 60 días representa que esos pacientes se pierdan en el camino y mueran. Y es un tema realmente de cortar los tiempos, ni siquiera es un tema presupuestal, ni siquiera es un tema que requiera más recursos, simplemente acortar tiempos para salvar más vidas. Gracias. Hola, agregando un poquito en cuanto, comparándonos con el mundo, por ejemplo, la cantidad de trasplantes que México realizó, solo hizo el 13% de trasplantes que lo que realiza España, sabiendo que España es una quinta parte de la población que tiene México. El país número 1 en trasplantes es Estados Unidos, que puede realizar hasta más de 20,000 trasplantes por año. Sigue también España, sigue Alemania, que es uno de los países también muy fuertes en terapia celular y en trasplantes. Y en América Latina está Brasil, Chile y, como bien dijo el doctor Oscar, también está Argentina. Pero México creo que tiene un gran camino y un área de oportunidad muy grande para acelerar esto y seguir pudiendo salvar vidas nuevamente de mexicanos. Y con este registro NMDP México, a nivel internacional también podemos salvar vidas cruzando frontera. Gracias. Quería agregar también que las células son manejadas en fresco, tienen 48 horas de vida promedio, vienen con mensajeros especializados en el manejo de células que internan y sacan las células de los países, en todos los países, son couriers, la llamamos couriers, es una agencia especializada en todo el mundo, y el país desgraciadamente donde tenemos ese problema de los permisos de tiempo es en México. Los demás países tienen mucho más tiempo también trabajando con estos temas de células madre, pero están mucho más abiertos a la necesidad de urgencia que existe en el traslado de las células madre. Sí, pero ya también brevemente nada más en cuanto a los tiempos que tenemos, y también esto hay que también hablarlo siempre con nuestros gobernantes. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, pediátrico con leucemia que viene de inmunoterapia, la inmunoterapia cuesta $1,000,000. Tengo 2 semanas después de la inmunoterapia para hacer el trasplante, 2 semanas. Si no lo hago, tengo que poner otro ciclo de inmunoterapia, o sea, son otro $1,000,000, ¿no? Entonces, a veces, como comentaba el doctor Flores, si realmente fuese costoso crear que la espera, en lugar de ser 4 o 5 semanas, si fuera una, pero realmente no hay ningún costo para hacer eso. Sin embargo, los pacientes sí aumentan los costos, ¿no? Entonces es muy importante no solamente la cuestión de la supervivencia, sino lo que cuesta mantener un paciente que no puede recibir el trasplante, ¿no? Esto yo creo que es muy importante explicarlo. A veces nosotros los médicos nos cuesta trabajo hablar de economía, pero también es importante esto platicarlo con nuestros directores, ¿no? Porque un niño que espera el trasplante no solamente se puede morir, aparte va a costar muchísimo dinero, ¿no? Sí,
Sí, buen día. Diputado, ¿por qué se tardan tanto a diferencia de otros países? Y la otra, el punto de acuerdo ya se aprobó, ya respondió algo COFEPRIS. No, se aprobó, si recuerdan ese punto de acuerdo o ese exhorto, mejor dicho, se aprobó en tema de urgente resolución, es decir, el día que se presentó, se votó en el Pleno, ya se envió, no ha habido ninguna respuesta. Vamos a hacer las gestiones, y nos pusimos de acuerdo con el coordinador Tostado para hacer las gestiones con los homólogos de la Ciudad de México, del Congreso de la Unión, de la COFEPRIS, de la Secretaría de Salud Federal, para organizar una mesa de trabajo en la inmediatez para poder darle seguimiento a este exhorto, ¿no? Y que no sea solamente un asunto enviado, sino que sea un asunto que se le dé seguimiento oportuno. Bueno, seguramente nos podrían explicar más un poquito los profesionales del tema. Adelante, licenciado. COFEPRIS, el fundamento jurídico que maneja, se basa en el artículo 121 del reglamento de la Ley General de Salud. Ese artículo menciona que las autoridades tienen hasta 45 días hábiles para dar resolución o dictamen. Entonces, COFEPRIS, cuando recibe un trámite de este tipo, de internación o salida al territorio de células, dice, pues yo tengo 45 días hábiles, y mientras mi autoridad o mi ley no me exija o no me pida que acorte mis días, pues no lo va a hacer. Entonces, obviamente sabemos que existe una carga bastante grande para COFEPRIS en diversos trámites, no nada más en este, pero aquí es poner un poco el foco, la atención de decir, no son recursos, como dicen, es solo decir, cuando reciban este tipo de trámites, que es cuestión de vida o muerte para salvar a muchos más pacientes, pues intenten agilizarlo, ¿no? O sea, no se vayan a los 45 días hábiles, que son 9 semanas, y de 9 semanas aparte es acondicionamiento del paciente, previo, post-trasplante. Es un proceso muy largo, y esperar 9 semanas a ver si acaso se aprueba mi permiso, sabiendo que ya hay alguien dispuesto a salvarme la vida. Creo que es el foco de esto y la invitación a las autoridades, a la Secretaría de Salud, para que revise el tema, COFEPRIS, y a ustedes muchas gracias, diputados, que apoyan y empujan esta iniciativa para decirles, no hay una necesidad de 45 días hábiles, pueden hacerlo en 10 días hábiles. ¿Qué es lo que Cada permiso se necesita emitir una carta de aprobación, ya sea del centro de trasplante hacia donde va o del centro de colecta. Entonces, hay ciertos lineamientos y requisitos que se tienen que cumplir ante COFEPRIS. Se cumplen, todo se hace por protocolo. Sin embargo, a la hora que entregamos, digamos, se da el permiso, es cuando ellos ya toman sus hasta 45 días hábiles. La iniciativa no es cambiar requisitos, sabemos que entre más estrictos sean, es mayor la seguridad para el paciente y para el donante que va a emitir el proceso, pero bueno, pues más bien son los días los que estamos buscando reducir. Sí, y digo ahí como una plática que tuve con los responsables de la asociación, o sea, digamos, sí se han podido acelerar temas, sí, pero es un asunto de voluntad. No es un asunto que esté debidamente estipulado en la norma. Entonces, lo que estamos requiriendo es que este tipo de padecimientos se traten, digamos, con un tema aparte, por la prontitud del asunto que cada día cuenta, como es titulada esta rueda de prensa. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias. Perdón, adelante. La problemática que mencionan, actualmente tienen que tomar alternativas de tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son esos y cuáles son ha sido su eficacia, ¿no? Pues lo que hacemos generalmente pacientes con leucemia es aumentar un ciclo más de inmunoterapia. Sin embargo, tampoco se puede, y hablo a nivel público, pues están los recursos limitados, y ya comentaba que un tratamiento con inmunoterapia más o menos cuesta entre 800 a 1 millón de pesos, ¿no? Y la otra es dar quimioterapia, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que ese puente que existe entre la última quimioterapia y el trasplante
en todo el mundo se considera como el principal motivo por el que un trasplante es exitoso o no. Si yo me paso el tiempo que tengo para trasplantar y el paciente no me recaiga, voy a tener peores resultados que si lo hago a tiempo. Y de verdad es terrible, es súper angustiante tener un paciente, a la familia sabe ya que hay un donante en cualquier parte del mundo dispuesto a donar y que el problema sea que las células no puedan pasar, no puedan ser transportadas, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Pero la verdad es que la solución más rápida, más sencilla, es que realmente se legisle, que en la norma diga, pues tienes 10 días, sin bajar los criterios de que tenemos que tener, o sea, estoy hablando de todas los estudios de infecciones, o sea, que brinde seguridad, pero que acorde la respuesta. Eso sería lo más económico y lo más sencillo de hacer. Y ojalá exista un oído a un nivel muy alto para que realmente se destrabe eso, porque creo que la solución... Hoy vamos a entregar un oficio. Hoy vamos a entregar un oficio para instalar una mesa permanente aquí en el Congreso y gracias a las autoridades para registrar a más jaliscienses. Hoy en el registro a nivel federal existen más de 200,000, ya los decía, y más de 10,000 jaliscienses. Queremos seguir incrementando, por lo tanto este módulo va a ser permanente aquí en el Congreso para que cualquier persona de 18 a 40 años que quiera ser voluntario y donar células madres es tan fácil como donar sangre. Las células madres se van a multiplicar, las células madres se van a recuperar, se van a regenerar y no hay una pérdida como tal. Es una pérdida transitoria que la persona recupera al cabo de 2 o 3 semanas y no hay ninguna repercusión negativa para su salud. Y en esa forma podemos salvar a muchas, miles de vidas. Entonces, gracias a las autoridades del Congreso por esta apertura, hoy dejamos ese oficio para seguir incrementando el número de jaliscienses en este registro nacional. Y pues nada, agradecer a todos ustedes su atención y el interés en este gran tema. Gracias, pues muchas gracias y bonito inicio de semana a todas y a todos. Gracias. Tomamos una foto, ¿no? Por favor.